Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy comenzamos y concluimos la lectura del libro del profeta Abdías. Solamente tiene un capítulo. Yo escogí para que leamos juntos en el día de hoy el versículo 17, y lo leo de esta manera. Mas en el monte Sión habrá un resto que se salvará, será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Vemos aquí cómo el profeta Abdías habla de salvación, pero cómo también habla de redención. Y esto es importante, porque la redención es parte de la salvación, van de la mano. Y es, desde mi perspectiva muy personal, fundamental el hecho que se hable tanto en el Antiguo Testamento de la redención, porque desgraciadamente hay un gran sector del mundo cristiano que todavía hoy sigue creyendo que el Antiguo Testamento es algo pasado, es algo que no tiene que ver con la vida del creyente, pero sin embargo la redención es fundamental para el creyente hoy como en épocas de Jesús, como lo fue en las épocas del profeta Abdías, en la época del Antiguo Testamento. Redención. Se nos está hablando de la recuperación de lo perdido. Y eso es precisamente la redención. Y eso lo vemos de manera clara en el Antiguo Testamento. Las leyes del goelato que nos dicen que el familiar cercano tiene la responsabilidad de redimir todo lo relacionado con su familiar, todo lo relacionado con la familia, entre ellos, por supuesto, las personas, pero también las posesiones, también el buen nombre. Ya hemos hablado de esto en algún momento. Y aquí Dios lo que nos está diciendo es, en el monte de Dios está la salvación, y existirá un grupo de personas, un resto que serán fieles a la voluntad de Dios y que estarán en ese monte de Dios. Esa gente será salva. Si nosotros miramos al libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, se nos habla de este resto. En el capítulo 7, se nos habla de este resto. En el capítulo 14 se nos habla de este resto. Y si nosotros seguimos leyendo en el libro de Abdías, el último versículo del libro, el versículo 21, está hablando de que el reino será de Dios. El mundo volverá a ser lo que fue en el momento que salió de las manos de Dios. La gente volverá a ser como Dios las creó en un principio, gente perfecta, gente preparada para vivir a lo largo de una eternidad. Gente que no enfermaría, gente que estaría libre de virus, una eternidad que no conocerá la pandemia, porque donde está Dios no hay enfermedad, no hay dolor, no hay sufrimiento y por supuesto no hay muerte. Y yo me hago la pregunta, ese resto del que nos habla Abdías, ese resto profetizado por Dios, ese remanente, ¿será una realidad en mi experiencia espiritual? ¿Podré ser yo parte de ese resto, de ese remanente? Y te lo pregunto a ti, ¿serás tú parte de ese remanente? La única alternativa es aceptar la salvación de Dios y vivir en esa salvación. La única alternativa es dejar a Dios que redima mi vida. Así que meditemos seriamente en estas palabras. Que tengas un muy buen día, que el Señor te bendiga.